Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión, esta noche de sábado dedicado a los patinazos de la precampaña. Si a ustedes les pasa como a mí, estarán tristes, estarán perplejos, estarán abatidos, porque en una semana tanta estupidez, tanta ñoñería, tanta falta de visión, tan poco nivel, es para preocuparse. Y mientras el otro, Pedro Sánchez, parece un estadista. Presenta 110 medidas que no dan ni un número, ni una cifra. Son arte de vivirlo, pero parece ahí entre banderas europeas y españolas, parece no sé qué. ¿Y los otros en qué están? Que tú más, que yo menos, y no sé qué, que ahora te digo qué tal, que ahora cuál. Y venga a presentar toreros, generales. Menos mal, bueno, menos mal o menos bien, que no se han puesto de moda las mises. Porque si no, como en Venezuela. Venga a traer mises en mi lista, venga a poner aquí a una y a otra. Bueno, la verdad, bastante lamentable, impropio de un país en el que la primera aspiración de la mayor parte de los ciudadanos es que se pongan de acuerdo las tres fuerzas políticas de centro-derecha y acaben con lo que llevamos visto, acaben con los 33.793 nuevos funcionarios metidos de Matute, acaben con la desproporción en el gasto y este país gane algo en materia de bienestar y prosperidad, si puede ser de futuro también. En lugar de eso nos han dado, pues eso, vaca vieja por buey. Vamos a debatir esta noche a propósito de eso y ya les presento a nuestros invitados que tienen unas ganas enormes de dejar su impronta en el programa. Don Luis Valcarce, ¿cómo está? ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas noches. Periodista digital. Ojo con las mises, ¿eh? Yo creo que alguna Miss Mundo podría tener mucha más idea. Lo de las mises es buena idea, sí, sí. Han intentado las señoras del tarot, pero les han dicho que no y no hay manera. Don Alejo Vidal Cuadra. Buenas noches. He visto hablar por teléfono antes de entrar por aquí. ¿Ha rechazado alguna oferta, tal vez? ¿O? No, qué va. No, lo que ahora que dice usted lo de las mises, el gran especialista en fichajes de señoras estupendas era Berlusconi. ¿Ah, sí? Entonces yo recuerdo en las elecciones europeas del 2009 que hizo unos fichajes absolutamente espectaculares, que fueron acogidos por la Cámara con gran entusiasmo. Ustedes pueden comprender. Bueno, pues he de decirle una cosa. Yo tuve ocasión de conocer a estos dos fichajes que me dejaron muy impresionado, debo confesarlo. ¿Qué pillo es usted? Sí, no. Dos personas que tenían gran preparación, excelente formación académica, políglotas, un sentido político extraordinario, inteligentísimas las dos. Me quedé, digo, bueno, fíjate tú cómo a veces una impresión frívola puede llevarte a una injusticia. Es decir, bueno, claro, oye, dos políticas y dos personas ya lo dice el viejo de primer nivel intelectual, político, personal. Eso sí, guapísimas, pero bueno, claro, eso no es culpa de ellas. No. Ya lo dice el refrán, donde menos se liebre, salta la piensa. Sí. O sea que es curioso que cuando decía nuestro querido presentador lo de las mises, me he acordado de estos dos casos que me dejaron sorprendido, ¿no? Don Eduardo García Serrano. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido amigo? Ya sabes que es un placer estar siempre en... Bueno, a ver si nos ilustras un poco y nos ayudas a superar esta semana agria que yo lo he pasado mal, francamente, os lo digo. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? A usted debo presentarle como analista político y frecuente escritor en la página. Bueno, en varios sitios, pero mi proyecto más ilusionante, en el que colaboro con más ilusión en este momento, es con Ataraxia, que por cierto... tenemos una entrevista estrella en este número. Mañana sale el número de abril de Ataraxia y la entrevista que hemos hecho va a ser una bomba, pero una bomba, vamos. Bueno, pues ya no les puedo decir con quién, claro. Con una mujer muy inteligente y, sin embargo, muy guapa. Muy guapa. Bien. Bueno. No diga usted sin embargo, diga usted. Sin embargo, además le llaman musa. Además. Sí, la adversativa. Bueno, pues entonces igual si esta Lía es la musa de la danza. Hay que escoger bien entre la copulativa y la adversativa.
Ay, la disyuntiva, si nos oyera Carmen Calvo. Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Economista, precursor de las elecciones autonómicas libres dentro de los partidos españoles, también en el suyo, y por ello y por muchas cosas más, bienvenido, y espero pueda usted hacernos intentar que la gente entienda por qué hemos abierto este espacio para la incomprensión, la envidia, la mala y baja política, en lugar de la altura de miras y por delante y por derecho ir a por lo que nos ocupa. ¿Qué nos ocupa? Pues miren ustedes, lo que nos ocupa es que no han sido capaces estos tres líderes de los partidos que aspiran al voto del centro-derecha en España de conseguir que el señor Pedro Sánchez quede frente a sus contradicciones. Esto es, ¿va a dar usted un indulto a lo que condene el Tribunal Supremo o no lo va a dar? Es una pregunta que nos hacemos todos y casi todos sabemos la respuesta. Exacto, exacto. Ahora, que esos tres partidos no hayan emprendido una cacería conjunta como cazan los lobos, siempre en grupo, ¿verdad?, para que a dentelladas le saquen la verdad a este hombre, o si acaso se la saquen a su peón en Cataluña. Iceta, que Iceta siempre va un pasito por delante y nos va contando cuál es la maldad. Un pasito de baile, por cuál delante. es la maldad que tiene, y claro, y a veces hasta se le ve el plumero, con perdón. Vamos a escuchar a Iceta para empezar, para que nadie pierda el norte. Se trata de combatir eso, se trata de defender la unidad de España. No se trata de darse pellizquitos de monja, eso es otra cosa, eso en el patio del colegio. En fin, vamos con Iceta. Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso. Ese es el terreno. Lo otro, fuego de artificio, eso no vale para nada, ni vale para nada, genera heridas, cansancio, nos deja a todos melancólicos, tristes, apaleados si quieren incluso. Así es. Sí, en realidad lo que dice Iceta es que lo que hay que mantener es un mecanismo opresor en el cual toda la gente que está incómoda en Cataluña porque no se pliega al nacionalismo va exiliándose hacia afuera o en su exilio interior. Por lo tanto, pronto se llegará al 45, al 50, al 60, al 65. Y lo que dice también Iceta es que la soberanía nacional y la Constitución española no le importan más que sus pasos de baile. Eduardo. Bueno, ni el 65, ni el 75, ni el 85, ni el 95%, ni siquiera el 105% de los catalanes, si fuese esa la proporción que deseara la independencia, habría que dársela. Porque si España quiere suicidarse, lo que tenemos que hacer es impedírselo. Y para impedírselo, lo primero que hay que hacer, sabiendo que la tarea es a muy largo plazo, o sea, a 40 años vista, es recuperar el sistema educativo catalán, desde el parvulario de la universidad, y recuperar los grandes medios de comunicación que operan en Cataluña, empezando por Televisión Española, Radio Nacional de España y la agencia EFE, ni quiere decir tiene TV3, y hacer una política didáctica hacia nuestros compatriotas catalanes de por qué son españoles y de que sin ellos, España desaparece. Porque esa es la disyuntiva que hablábamos antes Alejo y yo. Si Cataluña se separa de España, España desaparece. No queda un resto de España. Queda un resto de la península ibérica que no tiene ninguna razón de ser como nación, como estructura estatal, por supuesto, y como patria. Ese es el problema, señor Iceta. La separación de Cataluña es la muerte política y civil, además de administrativa y política, de la nación española. Punto. No hay más. Don Alejo. Bueno, yo creo que Miquel Iceta le falta tener conceptos claros, ¿no? Conceptos. 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 Con que tenga conceptos sería un avance, yo creo. No, los tiene, pero confusos. Vamos a ver. Él dice que sí, es condicional. Hubiera un día 65% de catalanes, habría que encauzar eso. Bueno, vamos a ver, como si hubiera un 90%. O sea, la soberanía nacional es indivisible, el pueblo español es soberano en su conjunto, y si una parte de ese pueblo, minoritaria,
decide acabar con España, el conjunto del pueblo español ha de reaccionar, como en otras épocas de su historia, para preservar España y ya está. No hay más. Ahora, trasladado esto al contexto actual, democrático y constitucional, ¿eso qué significa? Bueno, pues significa que hemos llegado a un punto en el que el número de catalanes que están enajenados con la independencia se aproxima peligrosamente a la mitad de los catalanes. ¿Por qué? Pues porque los nacionalistas catalanes han dispuesto, gracias a la pasividad y a la inconsciencia de los dos grandes partidos nacionales, durante mucho tiempo, de medios de comunicación poderosísimos, públicos y privados, de las escuelas, de subvenciones para regar a todas las entidades, de instrumentos institucionales, simbólicos, políticos, y todo ese tremendo aparato de poder, de influencia y de capacidad de hacer ingeniería social lo han aplicado a transformar la sociedad catalana. Si ese mismo utillaje me lo hubieran dado a mí hace 30 años, en estos momentos Cataluña sería la más fiel comunidad autónoma respecto a España. Como fue antaño. Como fue antaño. Exacto. O no tiene menor misterio. Es decir, vamos a ver, la opinión pública no es algo que uno nazca con ella. Yo no nací con las ideas que tengo ahora. Eso ha sido fruto de una vida, de lecturas, de experiencias, de reflexión. Y entonces pienso como pienso. Claro, si la sociedad catalana ha estado sumergida, inmersa, bombardeada durante 40 años con la misma canción, y del otro lado había el silencio, la pasividad, cuando no la complacencia, porque vamos a ver, el Partido Socialista Español entregó Cataluña a los nacionalistas catalanes, y no a Pujol, me refiero a Maragall, a Iceta. Iceta es un nacionalista catalán, como lo era Maragall, Montilla, como lo es Meritxell Borràs, son nacionalistas catalanes. ¿Y qué les pasa? Pues que ellos, donde les tira, donde les lleva su querer, su querencia, es a eso. Por eso dice esas cosas, por eso pidió el indulto. Y el Partido Popular, en el año 96, yo estaba allí y lo vi, desmanteló, es que es muy fuerte, desmanteló al Partido Popular de Cataluña. Entonces, claro, ¿qué esperaban? Es decir, esto es lo que ha pasado. Por consiguiente, yo creo que estas declaraciones de Iceta nos demuestran una vez más que el Partido Socialista de Cataluña es nacionalista, y nos demuestran que lo que está pasando es fruto de décadas de abandono, de inconsciencia y de pusilanimidad y de oportunismo de los dos grandes partidos nacionales. Lo que hizo, que señala don Alejo, el Partido Popular, 15 años antes lo hizo Felipe González con la línea socialista que defendía el socialismo igual en Madrid que en Sevilla, que en Cataluña y tal. No lo iba al cárcel. Pero el problema es que esto que decía don Alejo, o Asís, también lo defiende alguno de los rookies que han entrado de nuevos en la política, como por ejemplo Marcos de Quinto, que defiende un referéndum quebequés como salida honorable. La verdad, ahora se lo están recordando, ahora tendrá que explicar qué tipo, si la fórmula quebequesa, que fue un desastre y que casi lleva a Canadá al abismo, puede servir para Cataluña, a ver cómo lo explica. También es el mismo de Quinto que ponía en un anuncio, actuaba un actor Aberchale, un actor independentista, y él salió a defenderlo a través de Twitter. Por eso, pedazo de fichaje, ¿no? el que se han marcado. Yo lo que digo es que en el caso, si tú coges fríamente con pinzas de cirujano el titular de Iceta, dices, bueno, sí, el 65%, el 90%, el 80% deberá ser encausado con democracia. ¿Y con qué si no? Con los tanques, claro, evidentemente. Deberá ser encausado con democracia. Con la ley. Pero el problema es que lo dice Iceta. O sea, como lo dice y les conocemos, sabemos por dónde va. Y lo de encausar por democracia significa al final rendirte, pagarte las patadas y entregar lo que quieren. ¿Qué quieren? ¿Referéndum? ¿Quieren relator? ¿Qué quieren? ¿Indulto?
Pues aquí estoy yo. Ha pedido el relator, ha pedido el indulto. ¿Qué le falta por pedir? Entonces, yo lo que creo es que es muy importante decir ya, la verdad que coincido con Alejo cuando dice nacionalista. Claro que es nacionalista, pero es que es una marca del independentismo. Hoy el PSC es una marca más del independentismo. Dejemos de hacer esta división que es falsa entre partidos constitucionalistas y partidos independentistas, porque el PSC tiene que estar del otro lado, porque siempre han estado con ellos. Yo se lo pregunté en un desayuno. ¿Cataluña es una nación? Lo dijo sin dudar, sí. Claro, pero ¿cuánto hace que no se oye hablar ni de relator, ni de sacar de las instituciones el debate de lo catalán? Bueno, pero déjame terminar. Cosa que hizo Sánchez. Déjame terminar, porque salió el Partido Socialista en Toromba diciendo, no, es que es una improvisación, no, es que ha sido un patinazo, no, es que ha sido un resbalón, no ha sido ninguna de esas dos cosas. Lo dijo con total seguridad. Dijo lo que piensa. Sí. Y ahora el Partido Socialista tiene un problema, porque, claro, esas cosas no se dicen, esas cosas se negocian bajo cuerda, como se negoció el relator. Bermejo. Y Z de Quinto pueden decir lo que les dé la gana, pueden desear lo que les dé la gana. Nunca va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque no lo vamos a permitir y porque no está contemplado. Y porque los catalanes son españoles, como vosotros que sois también catalanes. Aquí hay catalanes, ¿no? Sí. Ahora mismo. Pero ¿quién son estos para decir que hay que ejercer ese derecho cuando no existe, cuando además eso solamente se aplica en las colonias? O por lo menos eso es lo que dice la ONU, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Este tío se puede inventar los porcentajes que le dé la gana. Pero vamos a ver, mi querido amigo, yo leí hace 3 meses que el presidente del gobierno estaba dispuesto a llevar a una mesa en la que se podía hablar de todo, y eso incluía la autodeterminación. Sí, señor. Y eso lo hacía un tal Pedro Sánchez, con la chapa de presidente del gobierno de España. A ver si... Bueno, yo también creo como tú eso, pero cuidado. Bueno, vamos a una pausa de publicidad, 2 minutos y volvemos al debate. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Algunos de los rookies sustentan buena parte de este debate en torno a las salidas de tono, las impropiedades o las cosas que nos podíamos haber ahorrado dentro de este terreno estéril de la polémica frágil, del que no está muy bien, de la chota, entendámonos, ¿no? En ese terreno se habló antes de Marcos de Quinto a propósito de la idea del referéndum quebequés. Y ahora me gustaría hablar de Suárez y Llana y los neandertales. Vamos a escuchar a Suárez y Llana con los neandertales. A mí me digan que se puede matar antes o después. Mira, oiga, los neandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera. Y entonces le cortaban la cabeza. En Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. Crack. Yo no sé si este hombre en realidad conoce algo de la paleontología o de la paletología, no lo sé, pero en cualquier caso quedo absolutamente étonné. ¿Será de la paleoembriología? Por la irrupción de Suárez y Llana y la aportación que sin duda va a hacer a la expectativa de voto del Partido Popular en este caso, ¿no? Así. Lo que pasa es que, claro, presentar de número 2 a quien no deja de ser más que el hijo de Adolfo Suárez. Está. Estás presentando. No es poca cosa, pero estás presentando. Que administre bien su patrimonio y no hable del tiempo en las cavernas. No, quiero decir que, por supuesto, estará orgulloso de ser el hijo de Adolfo Suárez, claro, igual que yo estoy orgulloso de ser el hijo de mi padre, pero a él su posición es exclusivamente la de hijo de Adolfo Suárez. Entonces, ¿por qué además de presentarle de número 2 pretenden que hable? Y no es un desprecio, o sea, yo el otro día estuve con él, con Adolfo Suárez y Llana antes de presentar la candidatura. Es un tipo estupendo, majo, cordial, pero en fin, una persona y por cierto caballeroso, pidió perdón, rectificó. No es muy popular decir algo así como, hombre, he hablado con mis abogados en Nueva York o con mis amigos abogados en Nueva York y me han confirmado que es un error. Bueno, mejor es rectificar que no, pero claro, no está allí ni por representar una corriente política conformada sólidamente, ni por nada. Está allí como una figura representativa y por lo tanto no debería hablar mucho.
don Eduardo. Vamos a ver, Luis, perdón. Javier. Goethe, Vas a echar la bronca, Luis, que te conozco. Que te conozco. Tiene la palabra don Eduardo García Serrano. Goethe decía de sí mismo, el máximo honor que se atribuía a Goethe es: padre, no soy más que la herencia de tu nombre. Pero claro, era Goethe. Era Goethe. Este chico, bueno, pues es Adolfo Suárez. Es la dignísima herencia de un hombre que galleaba y se envanecía de no haber leído más que una novela a lo largo de toda su vida, Papillón. Esa era toda la biblioteca de Adolfo Suárez. Bueno, es más Papillón. que Zapatero, que había Es una leído al novela Principito. muy entretenida, pero claro, en fin, a la edad en la que fue nombrado presidente del gobierno, no haber leído más que Papillón, pues hombre, es grave. Hablábamos antes de los currícula de esas 2 eurodiputadas cañón que conoció Alejo Vidal Cuadras. Bueno, este chico, y digo lo de chico con todo respeto y con todo cariño, es un narcisista de sí mismo que vive todavía epatado por la figura de su padre y cree que es el heredero de su padre, y el pobrecito no es Goethe. No es Goethe ni de lejos. ¿Goethe, que fue el fundador de Algete? Don Luis. Y rima, fíjese. Sí, por eso. No, yo decía, le decía a Asís que me parece que Asís ha sido muy elegante. Yo creo que si hubiera sido alguien, si eso lo hubiera dicho, si esta barbaridad lo hubiera dicho uno de Podemos, me imagino que habría sido muchísimo más Mi padre duro. trabajó con Adolfo Suárez. Ha sido muy elegante. No me pidas que diga más. Pero una cosa, yo creo que vamos a ver, decía Eduardo García Serrano, Suárez, bueno, había leído Papillón, ¿no? Nada más. Yo creo que Ni siquiera se leyó, siendo secretario general del movimiento, las obras completas de José Antonio. O sea, que con eso te pero, lo digo. pero yo te puedo asegurar que apenas con un libro le bastaba. Yo no creo que. Bueno. Yo creo que sí, el gran error, lo que ha dicho Suárez Eliana, es decir, primero se mete en un tema delicado como es el tema del aborto. Entonces, si vas a entrar ahí, mejor que tengas buenos argumentos. Es decir, eso ya te lo tendrías que por lo menos preparar. Eres el número 2, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a callar? ¿Le vas a decir que no hable? ¿Lo vas a meter en una nevera durante toda la campaña? Y cuando le metan un canutazo le va a decir, no, el señor Suárez Eliana es un mito de la transición. Él no habla. A él solamente se le respeta, a él solamente se le venera. Claro. Es una propuesta, entonces, sólida la que estás haciendo. Entonces, no, es lo que va a pasar ahora. A partir de ahora, ten la certeza de que lo vuelven a meter en el sarcófago y no lo vuelven a sacar hasta toda la campaña, porque realmente lo que ha dicho es que ¿tú te das cuenta de lo que ha dicho? Ha dicho abortar después del nacimiento. Después del nacimiento. Es una contradicción en Eso términos. se llama asesinato. Ya, el otro día nos reíamos. Homicidio. Efectivamente. El otro día. Asesinato u homicidio. El otro día nos reíamos porque Maduro había dicho que una niña había sido parida después del nacimiento. Dijo que las mujeres eran más propensas a quedar embarazadas que los hombres, lo cual ya es espectacular. Entonces yo creo que. ¿Verdad? Perdón. Sí. Yo no digo que sea mentira. Yo creo que, claro, en esa galería de disparates tienes que entrar y sobre todo con un dato, y tú no puedes soltar ese dato del estado de Nueva York sin habértelo estudiado. Es lo mínimo. Entonces, bueno, claro, es oiga, la verdad a veces no está en los libros. Yo conozco muchos tontos que han leído muchísimo y a veces, y es el caso de Adolfo Suárez, era un tipo con una inteligencia natural muy notable. Bueno, y unas habilidades naturales, ¿no? que fueron útiles en el momento de la transición. Sin ninguna duda. Pero, vamos a ver, ¿alguien que puede decir que se aborta después de nacer? Es un genio. Va, dejémoslo. Hay cosas que, a mí hay cosas que me suscitan sorpresa, otras me suscitan emoción, otras me suscitan piedad. Ternura. Ternura es una cursiva. Y hay otras que es una palabra que nunca utilizo. Entonces, vamos a ver, la usa mucho Pablo Iglesias, por ejemplo. Es una cursilada, una cosa. Bueno, y hay unas que te suscitan incredulidad. Entonces yo no podía creerlo. O sea, es más, a varios miembros de mi familia les pregunté si habían oído lo mismo que yo, no fuera que hubiera tenido yo una obnubilación momentánea. O sea, abortar después de morir.
Lo has dicho muy bien, es una contradictio in terminis. De todas maneras, o sea, bueno, entonces claro, ya, digamos, poco más se puede decir que constatar el hecho, no lamentarlo y tal. Se le puede sacar tarjeta. Pero es que cuidado, esto nos lleva a una reflexión ya más seria. Adolfo Suárez Illana es el número 2 del Partido Popular, que es hoy todavía el principal partido del centro-derecha de España, por Madrid. O sea, viene a ser el conjunto nacional el número 2 de la candidatura del PP. Entonces, esto nos lleva a una, digamos, a una concepción de los partidos que es profundamente alarmante y que explica muchas de las cosas que nos pasan y que nos han pasado y que nos pasarán. ¿Con qué criterios se eligen a los miembros del Congreso? Cuando digo eligen, no me refiero al pobre ciudadano, sino a los jefes de partido que los eligen, porque el ciudadano no los elige. El ciudadano vota mansamente lo que le ponen delante. Mira, este es el criterio. Los elige el jefe de partido. Sánchez, Rivera, Casado, y todos los eligen. Y entonces el criterio que utilizaríamos nosotros sería, vamos a ver, conocimientos, experiencia, trayectoria personal, méritos, honradez, patriotismo, no sé, son los criterios que utilizaríamos. De eso nada. El efecto sobre el público en términos de comunicación. Todo es la comunicación. Entonces, Adolfo Suárez, símbolo, todo lo que representa, todas las emociones que suscita, entonces, ¡pum!, le ponen ahí. Claro, él, que no es... Bueno, él solo es culpable de una cosa, de haber aceptado. Pero entonces él, cuando le ponen delante un micrófono y hay un periodista más o menos inteligente que empieza a preguntar, pues claro, dice que se ha muerto después de nacer, que los neandertales hacían no sé qué, pues tuviera algo que ver lo que hacían los pobres neandertales. O sea, encima era mentira lo de los neandertales. Ya. Estaba mentido. Todo, una cosa absolutamente disparatada, casi te diré que surrealista, ¿no? Bueno, entonces, claro, esto nos lleva al fondo del problema, que es que tenemos un sistema político viciado de origen. O sea, la combinación de un sistema electoral como el que tenemos, la distribución de escaños por provincias y digamos, provincias, algunas de ellas con millones de personas, con la destrucción absoluta del vínculo entre representante y representado, combinado con el jefe de partido haciendo listas cerradas, bloqueadas, con criterios estrictos de comunicación, nos da lo que nos da. Y algunos de ellos supuestos. A la silla porque el Congreso que se nos prepara, los 350 señores y señoras que se van a sentar allí, salvo honrosas excepciones, que sin duda tendrán nivel, pero por un problema estrictamente estadístico, es decir, que le ha tocado, ¿no? Pero el promedio, digamos, el nivel medio será, como decimos en catalán, para traducir del catalán directamente, para alquilar sillas, que quiere decir para ponerse en el circo en primera. Enlazando con lo que dices, es que los símbolos en las listas electorales van detrás, es decir, es frecuente que si quiere alguien... Cerrando listados. Efectivamente, claro. Suele ser una persona, en realidad al revés, suele ser una persona de especial relevancia que para apoyar una lista electoral, por su carácter simbólico, la cierra y va el último de la lista. Y de hecho en algunas listas hay tortas literalmente por ir detrás, en primer lugar. En segundo lugar, sí quiero decir que, claro, el problema ya no es que alguien meta la pata, etcétera, sino que no hay un nivel para debatir. Podía haber salido alguien por peteneras explicando que, por ejemplo, efectivamente hay un sistema de aborto que se llama aborto de nacimiento parcial, que consiste, digamos, en sacar a la criatura y machacarla fuera. Podías hablar, efectivamente, podías haber hablado por ejemplo, de dos filósofas de Harvard que explicaron que las razones que justificaban el aborto en determinados casos servirían igual para justificar el infanticidio. Podías haber hablado de mil cosas, pero es que el problema es que no hay nivel, no hay conocimiento, no hay lectura. Entonces, la clave, y termino con esta frase, la clave que es esa ruptura absoluta, Alejo, entre el elector
y el representante debería de hacernos reflexionar, llevar a un sistema de distritos en el cual, si a un distrito, si a los electores del distrito no les importa tener como representante a una persona iletrada que no conoce sus problemas, pues allá ellos. Juan Carlos. Para hablar del aborto o de lo que sea, no solo hay que tener argumentos, sino además principios. Y es que este Partido Popular ya no tiene principios de nada. Porque es que estos mismos que han puesto al señor Suárez de número 2 son los que van haciendo vídeos con monigotes de Epi Blas a explicarnos el voto útil. O hacen un vídeo del 1, 2, 3 para explicar que su adversario político no sabe responder cosas, cuando ellos cuando responden dicen gansadas. En esta chusma se ha convertido el Partido Popular. Una chusma y además corrompida hasta el tuétano. Y contra más salgan haciendo estas tonterías, más votos perderán. Y yo me alegraré. Bueno, luego hablaremos de las primarias de Ciudadanos. Conductor, una cosa. Claro. Es que hay una cosa tan fastuosa que tengo que decirla. Que se refiere a la número 3 por Madrid. La número 3, del PP. Que es la catedrático de ciencia política. Te vas a atragantar, no, es que es verdad, es que a veces me da la risa. Bueno, la catedrático de ciencia política, catedrática de ciencia política Edurne Uriarte, de la Rey Juan Carlos, por cierto. Edurne Uriarte. De la Rey Juan Carlos. Sí, sí. De la Rey Juan De la Carlos. casa, vamos, de la casa. Bueno, pues... Donde se rifan los másters. De la casa. Bueno, Que hay una pues tómbola adentro. Edurne ha dicho lo siguiente, agarraos bien, ha dicho: Vox hubiera nacido aunque el líder del PP no hubiera sido Rajoy, sino cualquier otro. Otra gansada. Otra. Espera. 2. Rajoy aplicó el 155 de manera muy valiente. Otra. ¿Eh? Cojonante. ¿Os gusta? Torero, torero. Lo sacaron a hombros. Claro. Espera, que hay otra. La de Rajoy aplicó el 155 muy valiente. Perdónesela, hágale un descuento. Estamos casi ya cerca de la Navidad, Óscar más López, que el mes hay pasado. 3 razones y la tercera no la digo. No, espera, que ya me vendrá. Y cuando le venga seguimos con Edurne Uriarte. Déjeme pasar porque si yo no Tercera, salto. y además cobro un buen sueldo. Y además tengo que hablar de las primarias de Ciudadanos y de Valls y de un montón de cosas porque si no aquí... Sí, ya está. Y estoy tan satisfecha de pertenecer al PP de Rajoy como al PP de Casado. O sea, Pero en eso es coherente. No, pero perdóname. En eso es coherente. Sí, es coherente. Esa ha sido una sí. tertuliana que ha defendido a Rajoy hasta el último minuto. Pero es Que sí, coherente. Sí, claro que es coherente, pero lo que revela eso tiene tela, ¿eh? Bueno, yo tengo que ir al galope y tengo que entrar en terreno socialista porque ahí también ha habido esta semana unas gansadas espectaculares. Empiezo por Margarita Robles. Van a escuchar ustedes lo que opina con eso de la incorporación de militares en la lista de Vox. Es ministra de Defensa. Vamos allá. Y que, por supuesto, cualquiera puede dedicarse a la política, pero lo que no puede hacer Vox es tratar de capitalizar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pertenecen a todos los españoles y son ese ejemplo de un ejército europeo, moderno y que trabaja por la paz en el mundo. O sea que muchos militares en la lista no le gustan. En cambio, muchos jueces en las listas del PSOE, porque ahora, mira, está... Como ella. Está Marlaska, está Lola, la de las tabernas, esa que dice que el otro es no sé qué. Está ella, 30 años en la judicatura. Estuvo Baltasar Garzón, uno al que han echado por hacer lo peor que puede hacer un juez, prevaricar. Vale. Esta afición del PSOE por unos que son funcionarios públicos exactamente igual que un militar. Exactamente igual que un militar, que luego dejan la vida política y se vuelven a reincorporar a su despacho. De esto saben mucho. ¿Es que no aprenden nada en este país o qué? ¿Es que no se acuerdan de lo que hizo Garzón cuando volvió a su mesa en la Audiencia Nacional? Buscar al X. A mí me da igual. Bendito sea que encuentre al X. Querido Javier. Pero diría yo que la señora Robles que vivió todo eso, que estuvo con Belloc, en aquel bicéfalo ministerio de no sé qué historias, tendría que ser un poco más consecuente. Pero, querido Javier, a los socialistas, al Partido Socialista Obrero Español, se le encoge el orto
con que los militares se presenten desde que Franco se presentó por Cuenca en la segunda vuelta del pucherazo de febrero del 36, que hubo que revisar las actas de distintas provincias. Se lo tomó a mal. Desde que Franco se presentó por Cuenca, a los socialistas que los militares se presenten, pues como que no les entra una pajita por sálvese a la parte. Cada vez que ven un elemento con estrellas del mundo castrense, aunque esté en la reserva, en una lista electoral. Eso es lo que les pasa. Por eso dice esa melonada de que, claro, es que el ejército pertenece a todos los españoles y el Poder Judicial, como tú muy bien has apuntado, ¿qué pasa? ¿Que está privatizado el Poder Judicial? No, pero es que es mucho peor, Eduardo. Ese de ellos. Eduardo, es que es peor, porque los magistrados pertenecen a un poder separado. Claro. En cambio, los militares pertenecen al Poder Ejecutivo, porque son leales a lo que diga el Poder Ejecutivo. No son un poder del Estado. Son funcionarios leales a uno de los tres los poderes. Y entonces es mucho peor que los jueces se metan a políticos y luego vuelvan. Eso es mucho peor. En ocasiones se convierten en el gran poder del Estado. No, pero es que te voy a decir más lo que ha hecho esta miserable hace poco. Esta miserable hace poco, a uno de los héroes que tenemos actuales ahora, a un vicealmirante que seguro que tú lo conoces, que además viene de la familia del gran capitán, Fernández de Córdoba. Sí. Uno de los héroes que tenemos ahora, que ha dado cuenta y ha sido un ejemplo a nivel mundial de acabar con, o por lo menos paliar el problema de los piratas somalíes, y que es un ejemplo en todo el mundo de un marino. Usted lo cesó. Bueno, pues a esta lo cesó por aplicar el reglamento que ellos ponen. Sí, sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. No porque el vicealmirante le gustara más o menos unos candidatos. No, es por aplicar el reglamento que ellos ponen. Sí. Los tatuajes. Y esta miserable lo cesó. Nos acordamos. Y lo ha tenido que... ahora lo tiene que reponer porque el Tribunal Supremo le ha dicho usted no tenía derecho a hacer eso. Claro. Y esta personaje viene aquí ahora a darnos... Que no escarmientan. Luis. El problema, lo que les molesta no es que sean militares, el problema es que no fichen por ellos. Porque cuando ellos fichan a Saída Cantera, pues oye, eso está muy bien, fíjate. Y a Rodríguez. Fíjate, o a Julio Rodríguez. Cuando podemos fichar a Julio Rodríguez, era emocionante verles las caras que tenía, fíjate, el ex Gemat, un militar pacifista, eso es lo que nos gusta a nosotros, como dijo ella, ¿no? El ejército está para la paz en el mundo. No, deje de decir tonterías. ¿Y cómo quieren que un militar... Deje de decir tonterías. ¿Cómo quieren que participe en política? Se juega la vida por defender su patria, no por la paz en el mundo. Deje de decir eso en la paja mental que tienen, es lo que les sale. La paz y la paz y la paz. No, se juegan la vida por defender su patria y por defender a su país. Entonces, lo que les molesta es que no finchen por ellos. Claro, ahora, cuando se trata de Saída Cantera o se trata de Julio Rodríguez, ahí son personajes extraordinarios. Claro, si es la Cantera ya es otra cosa. Es que ¿cómo quieren exactamente que un militar participe en política? Quiero decir, cuando no debe participar un militar en política es cuando está en activo y tiene armas y mandos sobre personas. Ahora bien, yo confieso que me hace un poco de gracia y tengo cierta ansiedad por llegar a ver, pues por ejemplo, cómo se cruza por los pasillos pues un almirante. Por cierto, un coronel del ejército español es una de las... Cualquier coronel del ejército español, bueno, Julio Rodríguez, no sé muy bien qué le pasó, es una de las personas mejor formadas, con mejor formación de Europa y, por supuesto, de España. Pero quiero ver cuando se cruce, por ejemplo, un coronel o un excoronel con Rufián, con Gabriel Rufián, ¿no? Igual que quiero verlo, confieso, cuando debata en el Parlamento, pues no sé, un Espinosa de los Monteros o un Casado con una Adriana Lastra, por ejemplo, que no sabe hablar, escribir, leer, ni nada que se le parezca. Bueno, hay un detalle o hay un aspecto de la incorporación de varios militares de alta graduación, cuidado entre ellos, un coronel de la Legión, o sea que estamos hablando ya de cosas, de palabras, estamos hablando de palabras mayores. El hecho de que varios altos mandos militares con estrellas de 4 puntas y cocas, que se incorporen varios es como 4, ¿no? Me parece. Denota que
en determinado estamento de nuestra patria empieza a latir una cierta impaciencia. Pues voy a decirlo suavemente, voy a decir una cierta impaciencia. Yo, si fuera de algunos que corren por ahí, empezaría a preocuparme, porque no es normal que 4 militares de este nivel, la reserva, se lancen al ruedo. No es normal porque no está en su naturaleza. Ellos cuando pasan a la reserva o pasan al retiro se dedican a otras cosas. Entonces, el hecho de que se pongan y se expongan en este ruedo sucio, embarrado y absolutamente mediocre, o sea, que pongan esas figuras, como decías tú, tan excelentemente formadas y sobre todo esos espíritus limpios, ¿no?, que se metan en ese ring de tugurio, quiere decir que están bastante ya, están bastante cerca de perder la paciencia, Tienen más que perder que ganar. Bueno, permítanme que cierre un poco el capítulo inicial de las aportaciones a la chapuza de la precampaña de los socialistas. Y quiero hacerlo con Carmen Calvo. Carmen Calvo, que ha dicho, en esta semana pasada, ha dicho gansadas de este tenor. El 28 de abril tiene 2 dígitos y yo lo voy avisando. Uno es un 8, como el 8 de marzo. Las mujeres necesitamos respuestas y necesitamos soluciones. La España que queremos es feminista. Esto es como les cuento, no añado ni una sola coma. Lo único que voy a añadir es, les voy a contar una cosilla. ¿Saben cómo llamaban a Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados cuando era ministra de Cultura? Whitney Houston. No cantaba ni nada, ¿eh? No. ¿Saben por qué? Porque se lió con el policía que le hacía de guardaespaldas, se llamaba Julián, yo le conocía, bueno, creo que aún está con ella, no sé muy bien, pero que tenía novia, pareja, la dejó y se fue con Carmen Calvo, ¿no? Una cosa extraordinaria, ¿no? Y la empezaron a llamar Whitney Houston. Que no hay peor enemigo que el que está en tus filas en el Congreso, como ya van deduciendo ustedes, ¿no? Ahora, el contenido de que el día 28 está formado por el 2 y el 8 es digno de Suárez. Fíjate qué razonamiento mental. Es como para responderle, doña Carmen, tenga cuidado que además el 28 y el 8 tienen muy mala rima. Bueno, no sigamos por ahí. Es la misma estupidez. No sigamos por ahí. Y aviso que hoy es 3-0 y eso es patatero. Pero no olvidéis que doña Carmen es la autora de 2 ocasiones inefables. Una, la de Pixie Dixie, esa es muy célebre. Porque además os diría una cosa, es catedrático de ciencia política también. ¿No? Y eso, la ciencia política es una especialidad donde cabe todo el mundo. Pero bueno, en cualquier caso, es catedrático de ciencia política. Entonces, lo de Pixie Dixie, todos lo recordáis, era bochornoso. Y después es autora de una que es menos conocida, pero es preciosa. Dijo, el español está lleno de anglicanismo. Esta es muy bonita. Y pensé que iba a decir una que es todavía más célebre, que es el dinero público. No es esa me duele más. Pero la de los anglicanismos yo la encuentro... Está bien, pero después de la digresión en torno al número 28, yo creo que su aportación va más orientada a la teoría de los juegos. Bermejo, no se me aburra, que vamos a ir con lo suyo un poco también. Rivera también hace su aportación, se estira las mangas, va estirándose las mangas, y tanto estirarse las mangas saca propuestas que ni el conejo de la chistera. El príncipe entallado en estado puro ha decidido exonerar del pago del IRPF a la gente que viva en el medio rural. Eso en el país del Lazarillo de Tormes. Dice que vamos a exonerar de pagar el 65% del IRPF a los que vivan en el medio rural. Y se ha quedado tan ancho. Escúchenle si no me creen. Bueno, pues yo propongo que haya un plan fiscal también dentro de ese plan nacional contra la despoblación. Que haya un incentivo y un lastre menor para quien emprende, para quien monta una empresa, para quien se queda en su tierra a intentar tirar adelante un proyecto. Y por eso propongo que, igual que pasa en otras zonas de España, haya una rebaja del 60% del IRPF en las zonas menos pobladas.
Yo dije 65, eso lo del 60, ya lo siento, me equivoqué, pero yo lo reconozco. No es grave, no es grave. Y el que no nació en el campo, el que nació en San Martín. Y el que nació en San Martín, el que se queda en su tierra y nació en San Martín. A ver, yo me pregunto una cosa. Amancio Ortega, que es un tío que le caen 600 millones de dólares de dividendos cada 6 meses, que no sabe qué edificio comprar. Si se ha comprado el de Amazon, se podría haber comprado la ONU. Bueno, pues este, que vive, por cierto, en el medio rural, vive en La Coruña, vive en el medio rural, ¿tendrá derecho a una reducción del 60% si manda su jefe de filas? Que la pregunta se la dirijo a usted, Bermejo. Es que cuando se lanzan propuestas a salto de mata ocurren estas cosas. Porque esto, claro, entiendo que el equipo económico tendrá algo detrás, o no, pero es que habrá que explicarlo bien. Si el espíritu de esta medida es luchar contra la despoblación, y eso quiere decir que, por ejemplo, a los inversores que vayan a esas zonas le va a costar, el coste laboral se va a reducir, porque al final la empresa es la que acaba pagando el IRPF, no el trabajador, o sea, en términos prácticos, ¿no? Entonces, sí. Y por otro lado, si los que viven allí pagan menos impuestos, ¿no?, por sus rendimientos del trabajo, o los autónomos, que en el medio rural lo común es que los agricultores, etcétera, pues, bueno, pues eso puede ayudar a que esas zonas no solo la gente se vaya, sino que vengan más. Bueno, podría ser una solución o por lo menos paliar la despoblación. Pero, claro, también dice nuestro ideario que no podemos discriminar a los españoles, vivan donde vivan, ¿no? Ahora no sé si vamos a hablar de otra metedura, pero está lo del tema del cupo bajo. No sé si vendrá después. Vacaciones fiscales. Bueno, o sea, entonces, quiero decir, o esto lo explican... yo es que no conozco la medida, insisto, ha sido algo a salto de mata. Espero que no. Pero, bueno, si no lo explican, es que aquí nos van a dar hasta en el carnet de identidad. A ver, tal como lo dice, si no especifica más, económicamente no tiene ningún sentido. Porque, vamos a ver, en primer lugar, siempre que tú, una medida de carácter económico, la reduces a un grupo, generas una serie de efectos no deseados, creas unos incentivos artificiales que perturban el mercado y puedes montar un lío que con la mejor intención... Por ejemplo, yo conozco muchos catalanes, muchos acomodados, naturalmente, que están empadronados en Madrid. ¿Por qué? Como los impuestos en Cataluña son disparatados, aquí no hay impuesto de patrimonio, pues está bonificado al 99%, y no hay impuesto de sucesiones, y el IRPF incluso es un poquito más bajo porque Madrid lo modera. ¿Qué pasa? Que yo conozco a miles de catalanes acomodados. Uno de ellos, que hijo de Puyol. se compran un apartamento, un pisito en Madrid, y se empadronan aquí y ya está. Bueno, entonces, ya veis, un efecto no deseado de subir brutalmente los impuestos en Cataluña frente a otras partes de España. Entonces, si esa medida provoca una luz de gente que se va al medio rural, ya os aseguro que no será por razones de amor al medio rural, sino que será simplemente para rebajar su pago de impuestos. Con lo cual, crearemos un follón. Pero es que un 60% del IRPF es mucho dinero. Hombre, vamos, ya te digo. Yo te diría una cosa. A mí me dicen que me rebajan el 60% del IRPF y me empiezo a pensar comprarme una casita en un pueblo de Guadalajara y tal, ¿no? Pues mire, fíjese ahora que lo dice, este fin de semana estuve justamente ahí en Guadalajara, en una casa. Y fíjese, ahí unos jóvenes alquilan una casa rural, lo típico, ¿no? Se han ido a vivir ahí al medio de la nada. Entonces yo digo, bueno, vivir aquí no es fácil, ¿eh? O sea, vivir aquí, tienes... por lo menos una hora para recorrer 15 kilómetros, esto es un camino de curva por la sierra, tardas una hora por reloj, un camino peligrosísimo, un camino que hay que hacerlo con mucho cuidado y demás. La electricidad a veces se va y a veces viene, internet malísimo. Digo, bueno, ¿queréis ayudar a los jóvenes a la despoblación? Pero darle medidas, esta gente está aislada, Alejo, están aislados, aislados, y estamos hablando de Guadalajara. Pero fíjate, de Guadalajara, no hay un supermercado a una hora a la redonda. Para ayudar al medio rural y a evitar la despoblación, tienes que darles buenas infraestructuras, tienes que darles oportunidades, tienes que darles buenas comunicaciones y entonces ya la gente... Yo, por ejemplo, conozco bastantes jubilados, pero jubilados de cuerpos de élite del Estado, de tal, que ya sabéis que la pensión máxima en España, después de pagar el IRPF, la retención, son 2.200 euros. Bueno,
pues conozco a muchos, tenientes generales, embajadores, abogados del Estado, que se han ido a vivir a un pueblo precisamente porque el coste de la vida es muchísimo más bajo. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, don Alejo. Vamos a ver si somos capaces de hacer un corte publicitario y a la vuelta hablaremos de la derechita cobarde, ¿cómo no? Señoras y señores, el momento que están esperando, el de la derechita cobarde, va a llegar. Pero antes permítanme un par de pespuntes. Uno que parece que ha llegado cierta cordura con Pablo Iglesias a Podemos. Fíjense, a que no se lo han destacado en La Sexta. Dice que hay que recuperar competencias autonómicas para garantizar la igualdad de los españoles en la sanidad. Ya tenía yo ganas de que alguien dijera eso. Lo tenemos por ahí, ¿verdad? Que vean que yo no me invento nada. Por favor, cuando encontréis lo que nosotros llamamos un deco, lo enseñáis y así quedará fetén que lo dijo. Y bueno, y a partir de ahí, si el hombre es capaz o no de mantenerlo, ya veremos. Enseguida va a haber quien diga que parece de Vox. Pero bueno, en cualquier caso. Bueno, si no lo encontráis, ya lo iréis buscando. Ah, ¿lo escuchamos? Pues venga, mejor todavía. La intención es recuperar las competencias que se hubieran privatizado o externalizado y eliminar los entes que no tengan contenido o estén duplicados. Bueno, en esto de las autonomías tengo que reconocer que hay bastante trampantojo, que no se termina de entender. Por ejemplo, lo hay en Casado, que a ratos dice hay que recuperar competencias, el origen de su discurso regeneracionista del Partido Popular es ese, y luego pues dice que es el gran partido defensor de las autonomías, cosa que a la vez soplar y sorber pues no parece que esté al alcance de nadie, ¿no? Escuchemos a Casado. A mí lo de Vox de quitar las autonomías me parece un disparate. Para empezar, porque eso no es modificar la Constitución, eso es romper el sistema constitucional. Y luego porque yo tengo definida, el partido, una posición sobre el Estado autonómico muy clara, que es reforzar la nación y dejar muy claro que las competencias son de titularidad estatal y se transfiere la administración de las mismas. La educación es estatal, la sanidad es estatal, la política social es estatal. Transferimos la administración de las mismas y por eso yo he propuesto una ley educativa. ¿Usted no se ha leído la Constitución? Esto no va así, ¿eh? Y además eso vulnera los estatutos de autonomía de 8 o 10 comunidades autónomas. Ojalá fuera lo que... Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Podría haber sido... No violaría la Constitución determinadas... Pero ojalá, no me encantaría poder decir, suena muy bonito. Ni siquiera en la Constitución estaba previsto necesariamente que todas las regiones se constituyeran en comunidades autónomas. Era posible que no lo hicieran, que algunas lo hicieran y otras no. Pero el problema no es ese, el problema es que ahora lo que se llama el bloque constitucional, que incluye, entre otras cosas, los estatutos de autonomía, claramente no solo han transferido, no solo han otorgado a las comunidades autónomas competencias casi exclusivas, bueno, no casi exclusivas, pero competencias en educación, sino son competencias normativas y precisamente el gran problema de las autonomías, o uno de los grandes problemas, es la libertad normativa que tienen cada una de las comunidades autónomas. Y han ido con ese asunto al Tribunal Constitucional innumerables veces lo han perdido. Vamos a ver, estaría muy bien eso, pero... La educación es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La Constitución española es muy rara, porque los Estados federales normalmente lo que hacen es fijar las competencias del Estado. Claro. O sea, defensa, asuntos exteriores, fijan todas las competencias del Estado, la justicia. Y lo que allí no pone, lo pueden asumir los Estados federados. En España hay una lista de competencias del Estado, una lista de competencias de las comunidades autónomas compartidas, exclusivas. El 152 dice que se puede transferir lo intransferible siempre y cuando se pueda transferir. ¿Verdad que parece que lo que he dicho? De los hermanos Marx. Marx, pues es lo que dice. Leos el artículo 152. Dice,
lo intransferible se puede transferir siempre que por su naturaleza se pueda transferir. Bueno, o sea, es una cosa. Por eso, Julián Marías, que Dios tenga su gloria, dijo que el título octavo de la Constitución era un dislate absolutamente impresentable. Pero las competencias blindadas son las de las autonomías y las del Estado no, porque al Estado le ha convenido, a los administradores del Estado les ha convenido hacer regalías. Primero Aznar, que desde el tráfico, la justicia, los aeropuertos, las prisiones, todas esas cosas que le regalaron a Pujol en los años que gobernó... ¿Y que ha utilizado para el golpe? Y que ha utilizado para que, por ejemplo, su hijo Oriol Pujol esté en libertad 2 meses después de ingresar por un delito grave de tráfico de influencias, es decir, de robar a Cataluña, que para un nacionalista tampoco está mal, ¿no? Bueno, llegamos a ese punto peleagudo de la aparición, que no sé si es positiva o no, lo digo con toda sinceridad, de José María Aznar en apoyo de la idea del voto útil y en apoyo de la idea de ayudemos al soldado Casado. Y lo hizo de una manera, pues un poco, ¿cómo les diría yo?, de barrio, ¿no?, de pelea de barrio. Escuchen a José María Aznar. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguanta. No sé, yo... Alejo... es verdad que está muy musculado, que es verdad que hace lo suyo, abdominales y todas esas cosas, mucho gimnasio, pero los chulos a mí como que me han parecido siempre más altos, ¿no? Javier, yo que no me aguantan la mirada, pero esto ¿qué lenguaje es? Don José María, que usted ha sido presidente de este país, que a usted le han votado una cantidad de millones de españoles tremenda. Usted no puede aparecer aquí como si fuera Lola Delgado en una taberna con Villarejo diciendo ese tipo de cosas, porque además mire, ¿qué le diga? Tenemos memoria todos. Alejo más que yo, pero y le miro, no quiero ponerle en un compromiso, nunca jamás a mis invitados les pongo en un compromiso, pero voy a ser un poco más generoso que eso. Usted era presidente de España y del PP el 11 de marzo, el 11M. Usted no hizo lo que podía haber hecho, es decir, oiga, estas elecciones hay que demorarlas, España no está para ir a votar, vamos a parar esta barbaridad y sobre todo vamos a investigarla hasta el fondo. En lugar de eso, usted optó por un extraño mutis, por el foro, dejó aquello, ahí quedó su pringado, su ministro del Interior, ahí quedó pringado su sucesor Rajoy, ahí quedó pringada España, porque lo que nos vino después fue de AUPA, y usted pudo evitarlo, todo eso. Así es que... Pues hombre, yo no me gusta esto de llamarle nada a nadie, pero en cualquier caso hay que tener un poco de memoria antes de salir así como dándose en el pecho como si fuera usted Tarzán. Vamos a ver, Javier, así como el nacionalismo es un hijo bastardo del patriotismo, la chulería es una bastardía de la gallardía. Aznar no es gallardo y ni siquiera chulo, es el matasiete cervantino. Caló el chapeo, miró al soslayo, tentó la espada, fuese... Y no hubo nada. No hubo nada. Pero vamos a ver, José Mari, mirándote a los ojos. ¿Recuerda el Hotel Majestic? Va usted a caer fulminado como le mira a los ojos. Aquel Hotel Majestic con vistas a la Moncloa, en el cual el matasiete de Aznar, ante los chulos del nacionalismo catalán, se bajó los pantalones más allá de los calcetines para ser presidente del gobierno. Y asesinó políticamente a este señor, a Alejo Vidal Quadras. Lo asesinó políticamente porque era la gran esperanza blanca del PP en Cataluña y del PP en el resto de España. Alejo Vidal Quadras. Y este matasiete... Mírame a los ojos, que pretende emular a Clint Eastwood en Sin Perdón. Claro, a emular a Clint Eastwood en Sin Perdón le falta musculatura, le faltan esteroides y le falta currículum, por decirlo suavemente. Se bajó los pantalones. Pero es indigno ese ataque es el que saca la Guardia Civil de las ataque de testosterona es inapropiado. Bueno, no es así. Yo creo que ha sido de muy mal gusto. Pero vamos a ver, a pesar de que es un momento muy difícil, pero no ha estado acertado.
A él lo que le pierde a veces es que eres, tiene un componente de soberbia, que le pierde a veces, le pierde. Entonces, la humildad, mejor dicho, la modestia, es una virtud que, bueno, pues yo aprecio, porque para demostrar algo no tienes por qué caer en estos excesos de... ¿no? O sea, no ha quedado bien él y se ha expuesto a todo tipo de chanzas y de reproches, como los que le estáis haciendo aquí, que son muy justificados, ¿no? A mí sí que me gustaría mirarle a los ojos, a mí. Pero no para reprocharle nada, sino para disfrutar del placer de su compañía, que hace muchos años que no tengo ese placer. Pero yo recuerdo, Alejo, que coincidí contigo no mucho tiempo después de que fuera defenestrado y siempre fuiste un caballero con eso. Recuerdo una serie que a mí me gustaba mucho. Yo veo pocas series y había una que se llama 24, que es de una unidad antiterrorista, ¿no? Jack Bauer. Y entonces había un capítulo muy poco creíble en el cual la organización terrorista le exigía a esta unidad antiterrorista que asesinara a uno de los miembros. Y era muy poco creíble. Y yo pensaba, ¿qué poco creíble es esto? Hasta que pensé y dije... Vaya, si es lo que hizo Aznar con Alejo Vidal Quadras. Yo creo de verdad que a pesar de la campaña en contra de Aznar que se ha hecho, la talla política e incluso humana de José María Aznar está muy por encima de la mayoría de nuestros actuales gobernantes. Pero dicho esto, Aznar no puede hablar, no puede decir lo que ha dicho de a mí nadie me llama derechita cobarde, porque Aznar... No, es que no se lo ha llamado a él. No, es que, claro, pero en ese campo es que Vox nunca le ha llamado derechita cobarde a él. Se le ha llamado a Rajoy y a Soraya, no a él. Claro. O sea, es más... Sí, pero que se calle, porque los nacionalistas, los no nacionalistas catalanes, Alejo, los que han resistido en Cataluña, los que hace un año decidieron no solo salir a la calle, sino expresar su patriotismo en todos los ámbitos de la vida, cuando han oído esto de Aznar diciendo a mí nadie me llama derechita cobarde, han dicho cállate miserable. Claro, y a mí no me hace gracia que le digan cállate miserable a un presidente que creo que ha sido de los mejores que ha tenido. Y además una persona que superó un atentado de ETA. Porque no se lo decía a él. Claro, o sea, no, Luis. Yo creo que Aznar podría, con esa, como hubiera dicho García Serrano, esa pinta de Mata 7, lo que tendría que decir es, por ejemplo, mirar a la cara a todos los padres que no han podido darle educación en castellano a sus hijos, por ejemplo, en comunidades gobernadas por su partido. Por ejemplo, en Galicia, por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, en Valencia. Las leyes de normalización lingüística se establecieron en esas comunidades, pero es que las leyes de normalización lingüística en Galicia, en Baleares, en Valencia, las decretó el Partido Popular. Entonces yo creo que podría mirar a los ojos, por ejemplo, a María San Gil, podría mirar a los ojos a Ortega Lara, podría mirar a los ojos a Alejo Vidal Quadras, por supuesto, pero a tantos que se partieron, que pusieron el cuerpo, que pusieron su vida a disposición de su partido y a los cuales su partido dejó absolutamente tirados a la cuneta. Ya no a Vox, que mire a los ojos a toda esa gente a la cual su partido les apuñaló por la espalda y les traicionó. Y son todos españoles, tan españoles como él, porque él parece que es más español que nadie, son tan españoles como él y que lamentablemente viven en España, pero viven como exiliados en su propio país, por culpa de su propio partido, del Partido Popular. Bermejo. Es que Aznar no solo se conformó con entregarle a los nacionalistas las competencias, no solo vendió las joyas de la corona, me refiero a las empresas públicas, a precio de saldo a sus amigos, y no solo destruyó las organizaciones del Partido Popular en los lugares clave como el País Vasco o Cataluña, no se conformó solo con eso, sino que además nombró a un miserable cobarde de sucesor, y hoy tenemos a un iletrado que necesita que le entreguen el título para ser abogado, porque demuestra con lo que ha dicho que no sabe ni de administración ni de constitución. Pero dicho esto, pero Aznar, a ver si me aguantas a mí la mirada. ¿Dónde estabas tú, Aznar, cuando tu sucesor defenestró a personas como Ortega Lara, como María San Gil, como Carlos Iturgaiz, como Ayor Oreja, como Alejo Vidal Quadras? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías?
¿O qué hacías cuando en el año 2012 el miserable traidor de tu sucesor, viendo con luz y taquígrafos que estaban dando un golpe de Estado, no instaba a la abogacía del Estado y a las autoridades a denunciarlo? ¿Dónde estabas tú, Aznar? ¿Sabes dónde estabas? Llenándote los bolsillos en los consejos de administración, haciéndote rico, haciéndote casoplones y dando conferencias. Ahí estabas. Así que sabes lo que eres, aguántame la mirada, un cobarde. El mejor epitafio de Aznar lo escribió como prólogo al inicio de su época de gobierno el recientemente fallecido Javier Arzalluz, al que yo supongo que el Satanás le habrá bailado un aurresco al recibirlo en el infierno, cuando dijo Arzalluz que en 14 días de negociación con Aznar le hemos sacado a Aznar más que a Felipe González en 14 años. En 14 días. Lo dijo. Bueno, yo creo que simplemente ocurre una cosa. Por razón de consejos de administración o de acompañar a Bernie Ecclestone por la Fórmula 1 o por acompañar a Gag, no sé por qué, pero este hombre está claramente fuera de forma. Está fuera de forma. Como se demuestra en que en su primer acto dijo una cosa que podía haber tenido funestas consecuencias si el otro hubiera querido. Lo que pasa es que el otro tampoco se atrevió. Pero dijo que Sánchez tenía firmado y suscrito con los independentistas catalanes un acuerdo para dar la amnistía a lo que saliera del Tribunal Supremo. Y eso, pues, nadie se cree, don José Mari, que eso esté firmado, ni esté suscrito. Que esté en el aire, que lo vaya a hacer, no tengo ninguna duda. Que lleve usted razón a la hora de pedir el voto útil, pues me parece muy bien. Ahora, ojo, porque está usted un poquito fuera de forma. Y además es una estupidez, porque si eso estuviera firmado, no habría que haber... Muy arriesgado decirlo. Muy arriesgado decirlo. Bueno, más irrupciones en esta semana casi trágica de la precampaña. La de Pablo Iglesias, que se ha quedado sin discurso, completamente sin discurso. Ahora está intentando rebañarlo de Villarejo como puede y tal, pero ha quedado tan sin discurso que ha echado mano de aquella cosa casposa del comunismo de los años 60. Vamos a cargar contra el IBEX. Y qué tirria me da, Botín y Fainé, y no es un empleado, el otro tiene... Y además... Florentino, el apellido Pérez, esa gente se está jugando su dinero en unas empresas donde, por cierto, apuestan por sus ideas haciendo negocios. Y, por cierto, es que el IBEX, mire usted, ¿por dónde? El IBEX sostiene a 1.150.000 españoles. Las 35 del IBEX. Más todos los que tienen sus ahorrillos, más todos los que tienen sus ahorrillos en el IBEX. Claro, pero eso a él le da igual porque él ya está por encima en el casoplón ahí, por encima de todas esas cosas, y ya ha superado los 3 meses de los pañales, con lo cual ahora le queda una larga vida, un dolce farniente, eso sí, en decadencia, porque las encuestas hay que ver cómo son. Lo único hermoso... Yo les recomiendo, cómprense los periódicos, recorten las encuestas en lo que tiene que ver con Podemos. Y cuando no soporten más la tensión de la precampaña, pues estudian las encuestas de Podemos y, ay, como que le viene a uno un gran alivio. Vamos a escuchar a Iglesias. Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. Y quizá nos lo hagan pagar caro, pero no me da miedo decir algunos de sus nombres. Apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez, como Fainé, mandan más que cualquier diputado o diputada. Y si eso es así, algo está fallando en nuestra democracia. Ay, don Asisti, mi hermano. Patético, ¿no? Es patético. Este señor... patético. Aparte que señalar, con la cantidad de locos que hay, señalar así es muy peligroso. Este señor tiene una hipoteca de la Caja de Ingenieros, de un pastón, que casualmente es la misma Caja de Ingenieros en la cual tiene depositada Podemos parte de sus subvenciones. Evidentemente esto se explica, entre otras cosas, porque Podemos está a la baja, porque se está hundiendo y porque representa un problema para el Partido Socialista, porque por debajo de determinado porcentaje bajo el cual puede llegar... Yo soy un desastre con este tema del
DONT y de los soy un desastre, ¿verdad? Pero lo que sí dicen todos los expertos es que si al Partido Socialista le falla demasiado el ala ultraizquierdista, no salen las cuentas. Es decir, una cosa es que la mayor parte del voto del Partido Socialista, de Podemos, se lo esté llevando Sánchez, y otra cosa es que, como Aznar en aquellas elecciones del 93, que le falle el ala comunista, ¿no? Entonces esto, y por eso han salido al rescate de Iglesias todas las televisiones públicas y privadas, valga la redundancia, porque aquí todas son públicas, y por eso ha vuelto a recuperar ese discurso que, bueno, solo permítanme, es decir, de verdad, yo me echo a reír cuando dice que ha pagado un peaje para que sus niños, o para vivir en el campo. Pero ¿qué peaje ha pagado? Usted no se ha ido a vivir al campo, usted se ha comprado un casoplón en una urbanización, de lujo. El niño pijo ha limpiado 2 culos y cree que ya es el héroe nacional, ¿no? Es decir, él ha dicho, he limpiado tantos culos y comido tantos pañales que ahora me merezco ser presidente. Los que lo hemos hecho anteriormente jamás pensábamos que estábamos haciendo una tarea para nadie. Y además yo ahora realmente dijo, pero si yo hice lo mismo, entonces ahora yo... Y además de esos 3 meses... En mi periódico que me hagan director, por lo menos. De esos 3 meses no nos acordamos con asco de los culos y pañales de los niños, sino de su cara preciosa y otras cosas. Por cierto, una de las personas, por ejemplo, uno de los bancos a los que critica el señor Pablo Iglesias, patrocina el diario público, patrocina el diario de Roures, el diario de Roures, que fue el con el cual él se junta, con el cual él come, y come con nocturnidad para seguir la ruta del separatismo y para hacer sus pactos secretos con Esquerra. A mí me da mucha vergüenza, no Iglesias, sino la gente que fue ahí a aplaudir a un tío que se acaba de comprar un casoplón valuado según precio de mercado en 1 millón de euros. Él dice que pagó solamente 600.000 y que lo hizo a través del dinero de la Caja de Ingenieros, que, como todo el mundo sabe, es el dinero por el cual donde depositan el dinero ANC y Omnium Cultural. Es decir, cada vez que esa gentuza va ahí y pasan la gorra, de ahí ese dinero va a la Caja de Ingenieros para darle una hipoteca, no solo a Pablo Iglesias, sino a Gabriel Rufián, que ya lleva 2 casoplones. No te olvides. Bermejo. No nos olvidemos. La única cosa sensata que dijo Iglesias el otro día fue que dan vergüenza ajena. Empezando por él. Lo dijo, ¿eh? Sí. Pero claro, alguien que tiene dignidad, si dice damos vergüenza ajena, pues, y cojo el micrófono y dijo, y me voy. ¿No? Porque evidentemente si dices eso es porque has hecho algo tan desastroso que te vas y tienes que dejar a alguien, ¿no? Pero no, él no se va. Y entonces termina de destruir el movimiento ese que en su día fue Podemos, y la gran estafa y los farsantes que lo lideraban, y que jugó con la ilusión de tanta gente. Y que afortunadamente esa gente ya no les va a votar, no les va a votar nada más que los sectarios y los acólitos. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues que eso va a dar a Sánchez un resultado electoral espectacular. Y eso es lo que va a ocurrir. Eduardo. Yo siento alegrarme porque cuando el alfeñique bolchevique estaba en la cresta de la ola y hacía surf en las encuestas electorales, hubo una enorme cantidad de periodistas en este desdichado país que se dedicaron a hacerle el rendezvous y a alabar el talento político prodigioso, la enorme cultura de Pablo Iglesias. Y un servidor, como tú, querido Javier, en esta casa, fuimos de los poquitos que dijimos que intelectualmente era lo que Benito Pérez Galdós llamaba de ciencia política y citaba mal a Kant, pues tú me dirás. Inmundicia intelectual. Y además es un actor nefasto. ¿Habéis visto cómo se mueve por el escenario? O sea, es un botarate, ¿eh? Es un botarate enquistado en 1917 y sueña desde el Palacio del Conde Bronsky, que es lo que se ha comprado en Galapagar la Navata, sueña con hacer la revolución, sueña con tomar Ekaterinenburgo, sueña con asaltar el IBEX 35, sueña con nacionalizar los bancos. Con llevarnos a todos a la miseria. Y llevarnos a todos a la miseria. Sí. Yo recuerdo un magnífico artículo de Alejo cuando empezó Podemos a despuntar,
en el que hacías una radiografía de Podemos y de Pablo Iglesias que era sencillamente demoledora, no por sus adjetivos, sino por el análisis, con el bisturí. No, pero vamos a ver, fijaos en un detalle. Él se ha apresurado a ponerse al lado de López Obrador en el tema de ese disparate de que España tiene que pedir disculpas, que es una cosa que casi te diría grotesca, ¿no? Bueno, o sea, ya se ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí todos nos hemos empezado a pedir disculpas frenéticamente unos a otros. O sea, la historia de la humanidad está llena de guerras, de invasiones, de tal. Bueno, ¿y qué pasa? Que tenemos, por tanto, el único político español que rápidamente se ha puesto a favor de López Obrador es Pablo Iglesias. Y hay una frase en un artículo de David Gistavo el otro día que lo define perfectamente. Dice, solamente alguien que odie tanto a España como Podemos puede querer gobernarla para destruirla desde dentro. Claro, o sea, ellos, su afán para llegar al gobierno es para destruir la nación. Porque es que no hacen otra cosa desde que han empezado a hacer política que intentar destruir la nación. Fíjate que no solo se ponen inmediatamente a favor de cualquier enemigo de España, sino que se han aliado con los separatistas, que son la máxima amenaza a la existencia de España. Hay una cosa que no se suele recordar, Alejo, que es que en el famoso discurso en Navarra, en la Enrico Taberna de Navarra, en la que se suele citar lo que dicen de que ETA se dio cuenta, no se cita lo más importante, que yo lo citaba en mi libro sobre Podemos, de esa charla, que es que expresamente hizo una propuesta de colaboración a todas las fuerzas políticas contrarias a España. Dijo, ¿por qué no? ¿Qué os parecería si ustedes, y se estaba refiriendo a los batasunos, es decir, a los proetarra, ustedes con los separatistas catalanes más radicales y nosotros que queremos destruir el sistema, unimos fuerzas y lo hacemos? Y eso, por la frivolidad de Sánchez o de un PSOE vergonzoso, es lo que están, es en lo que están. Es en lo que están. Eso se materializó en la moción de censura. Y se proponen volverlo a hacer si tienen suficientes escaños el 28 de abril. Bueno, ya les he contado antes que si las listas están trufadas de sorpresas, hay generales, toreros, periodistas, famosas, famosos. Mises todavía no, pero ya llegará. Los toreros, por ejemplo, hay una intensa competencia entre Vox y el PP. El PP y Vox, el uno lleva a Serafín Marín, el otro lleva a Miguel Avellán. Bueno, estas cosas, en fin, ellos sabrán. Pero si las listas están viciadas de estas modas y tal, pues luego resulta que la declaración política se ha viciado de otra cosa que llamaríamos la dictadura del zasca. Esa doble intención, ese querer fastidiar en el... Ejemplo de eso, la polémica en torno a dónde colocarían dentro del gobierno hipotético y tal, en el que se está pensando más en los sillones que en otra cosa, a ese amigo al que hay que pedirle ayúdame dentro de un mes. Y claro, los que asistimos a este espectáculo estamos absolutamente de los nervios. Ejemplo, Casado. A mí Rivera me parece un excelente ministro de Exteriores. Recuérdenlo. Bueno, tenemos a Casado con esa invitación a Rivera, que supongo que tenía otras expectativas. Lo escuchamos. Gobierno de coalición entre las formaciones de centro-derecha, me parece muy bien. Yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores, que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México y contra la actuación de senadores franceses. Es más, creo que se podría hacer un gobierno tan eficaz como cuando hemos gobernado en Andalucía o cuando hemos llegado a acuerdos en Murcia, en Castilla y León, en La Rioja o también en la Comunidad de Madrid. Bueno, se puede ser más amable, más cariñoso, si acaso recordar lo mal que lo está haciendo Borrell en las televisiones públicas alemanas, por ejemplo. Pero nada, esto enciende enseguida, ya está la cosa, brillan los cuchillos y las navajas y sale Inés Arrimadas, cuchillo entre dientes, a defender a su jefe de filas. Y lo hace de la siguiente forma.
presidente de mi partido, candidato a la presidencia del Gobierno, tendió la mano al Partido Popular para formar un gobierno de coalición a nivel de toda España. Y queremos liderarlo desde el centro. Queremos liderarlo desde un proyecto nuevo, reformista, con las manos libres y limpias, de un proyecto que no ha pactado nunca con el separatismo, como le ha pasado también al Partido Popular. Bueno, el zasca. Esto es lo que yo llamo el zasca. Y el zasca ya se culmina cuando la cosa va creciendo y tal, y sale Rivera, príncipe entallado, a decirle a Casado que a él le reserva el Ministerio de Educación. Y Pablo Casado te ha ofrecido públicamente el Ministerio de Exteriores. ¿Te parece una oferta a valorar o es una broma de fin de semana? O... Hombre, sin yendo las bromas, le puedo ofrecer yo el Ministerio de Universidades, ¿no? A Pablo Casado. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Lo pillan, ¿no? Es por el máster. Bueno, claro que lo pillan. Nos vamos a una pausita de publicidad y luego les quiero ver a ustedes lidiar con esto de los zascas y tú más y el tú menos. Has metido una estocada. ¿Cuánto dura la pausa? Bueno, señores, quedábamos emplazados en revisar esto de yo te nombro a ti ministro de Exteriores, tú me nombras a mí ministro de Educación y así, zasca como cultura política, sí. No, es que, o sea, podemos entrar en el chascarrillo. Lamentable todo. O preguntarnos qué diablos hacen no haciendo oposición al gobierno. Es decir, probablemente nunca haya habido tantos motivos en una precampaña electoral para atacar al partido del gobierno. Es que por mucho que el presupuesto público siempre se haya gastado, digamos, a favor de las expectativas electorales del partido gobernante, lo que nunca se ha hecho, de verdad, es que cuando se convocan elecciones se dedican todos los consejos de ministros por decreto ley a aumentar el gasto en una media hasta ahora de 1.600 millones de euros semanales. O sea, eso es un escándalo de proporciones tremendas, y todo por decreto ley. Y están estos diciendo que si yo te hago a ti ministro conserje o tú me haces a mí subalterno, es una vergüenza. Y por cierto, yo he dicho mil veces que la valentía de Casado, cuando ganó la partida a Soraya Sáenz de Santamaría con un discurso, es decir, oponiéndose mediante el empleo de valores al poder, ¿quién le ha convencido ahora a Pablo Casado, que es muy capaz de estar una hora sin papeles hablando contra Sánchez? ¿Quién le ha convencido que lo que tiene que hacer es intentar atacar o ridiculizar a Vox? Eso no le quita ningún voto a Vox, pero sobre todo no le da ni un solo voto al Partido Popular. Yo creo que los políticos en campaña suelen ser, por lo general, bastante torpes. Por lo general, el mejor político en campaña es el que habla menos, el que se calla menos, el que no la caga. Pero antes de la campaña, ¿no te parece que lo ha hecho bien Casado? Quiere decir que lo ha hecho bien, que estaba más Casado encaminado. Es el mejor orador, en este momento Casado es el mejor orador que hay para mí en la política española. Hasta que nombró a Maroto y le dijo, yo te digo lo que tienes que hacer en la campaña. No, yo creo que Casado no es tan tonto para copiar, para tener que estar copiando lo que le dice la gente que le rodea. Yo creo yo creo que Casado no es tan tonto. Yo creo que Casado lo que está en campaña y está pensando, cuando tú piensas más en los votos, en lo que realmente piensas, pues cometes errores como este, ¿no? Entonces, claro, imagínate, Sánchez debe estar riéndose a mandíbula batiente diciendo, mira, estos tíos ya se están repartiendo las sillas, no han ganado las elecciones y ya se están repartiendo cargos. O sea, es de una vergüenza. Francamente, si quieres hundirte, si quieres meter el pie en el barro y hundirte, esto es lo que hay que hacer. Empezar a nombrar ministros antes de haber ganado las elecciones. Lo más grave de los viernes sociales no es ya la desfachatez que representa hacer eso en campaña electoral, que yo creo que la Junta Electoral Central debería poner coto a eso, ¿no? Porque es una maniobra de una absoluta falta de ética política hacer eso en una campaña. Lo más grave es que estamos en una etapa en la que se perfila un estancamiento, si no una nueva recesión. Tenemos una deuda pública que equivale al PIB. Tenemos un déficit que este año va a rebasar ampliamente lo que tenemos comprometido con la Unión Europea.
tenemos un sistema de seguridad social deficitario en mucho, y nos dedicamos a incrementar salvajemente el gasto público, pero no de forma coyuntural o episódica, sino comprometiéndonos para el futuro. Por ejemplo, si tú te comprometes a subir las pensiones con el IPC, estás comprometiéndote para las futuras décadas. Claro. Si tú introduces un subsidio adicional al del normal del paro para los mayores de 52 años, eso ya no lo vas a poder retirar, o sea, porque si lo retiras te incendian las calles. O sea, te estás comprometiendo para ir mucho más allá. Si creas 30.000 nuevos... 33.793 ayer. Incluso descontando de esos 33.000 los que este año se jubilan, te queda un incremento neto de empleados públicos cuando deberíamos estar en dirección contraria. Es decir, deberíamos estar disminuyendo gasto político. Con gasto político me refiero al gasto inútil, ¿no? Fruto de ineficiencias, de redundancias, de clientelismo, de nepotismo, que en España es de miles y miles de millones. Bueno, pues Casado y Rivera, en vez de estar hablando de esto, con las cifras, con los gráficos, diciéndole a la gente, oiga, os promete el oro y el moro, pero os está llevando a la ruina. Entonces, por favor, pensad, racionalizad, votadnos a nosotros que sabemos lo que tenemos que hacer. No, están diciendo gilipolleces. Bermejo, como esto del 60% del medio rural. Bermejo, que ha hecho los números conmigo antes de entrar ya al programa, sabe que esto de los 33.793 nuevos funcionarios, que es una manera de comprar 33.793 votos más unos cuantos, las familias más los que se presentan, 100.000. los que se presenten a la convocatoria y luego no obtengan plaza, eso significa 1.600 millones. Y que esta convocatoria de funcionarios sobrevenida la debería tomar un gobierno con la legitimidad que da el asumir 4 años y no dejar una pella de 1.600 millones cada año para la eternidad. Por cierto, la convocatoria más grande que se ha hecho en los últimos 11 años. Por cierto, el año pasado se convocaron 30.000 plazas. Ya me dirás tú, a ver cómo las convocó Rajoy, pero se ejecutaron con Sánchez en la Moncloa. Y ahora ya me dirás tú cómo es posible que ahora sean 33.000, porque aquí se tira con pólvora. Una de las cosas que va, por lo menos para mí y para otros, una de las cosas que va a dar credibilidad o no al gobierno de Andalucía actual es si de verdad van a hacer la auditoría de la administración andaluza para eliminar todos los llamados chiringuitos. Es decir, todos los consorcios, fundaciones, observatorios, institutos, en fin, empresas públicas, o sea, todo ese follón que tienen montado allí, que yo diría que en un 80 o 90% no aportan ningún valor añadido, solo gasto y puestos de trabajo para correligionarios, amigos y paniaguados. Sí, el gobierno del PP y de Ciudadanos no hace eso rápidamente, para mí perderá toda la credibilidad. Para mí ese es el elemento clave de esa operación. A mí es que esto que está diciendo Alejo me lleva a los demonios, porque fijaros, en febrero se ha incrementado la deuda en circulación más que nunca en la historia. Casi 10.000 millones de euros en febrero. Y ni Casado ni Rivera han salido a decir esto. Pero es que este viernes sale la ministra Montero diciendo que España ha cumplido el objetivo de déficit con Europa. ¿Qué dice? El 2,6. Para. Sí, claro. Con las cifras que da ella, sí. Pero es que lo que yo no di crédito, ¿cómo? No salimos nosotros a decir, pero vamos a ver, usted está mintiendo a los españoles. Es que está manipulando los datos. La necesidad de financiación, ¿qué coño? ¿Y qué pasa con el dinero que ha cogido usted de la hucha, de las pensiones, en el 2018? Si usted no lo suma, ha sacado las joyas de la abuela. Usted se ha ido al 2,9. Eso es sin hurgar mucho. Ni ha cumplido con Europa, ni ha cumplido con su objetivo, tampoco, ni con nada. Y como bien adelantaba Xavier, el 2019 va a ser... Vamos, es que España no sale del protocolo de déficit excesivo
Vamos, ni harta de vino. Entonces, ¿cómo no se le tiran al cuello a estos tíos? Bueno, pues y luego ya... lo que dices tú perdona, un segundo, lo de Andalucía. Sí, sí. Resulta que la Consejería de Empleo y de Economía, es decir, donde está lo de los seres, está en manos de Ciudadanos. ¿Lo sabíais? Sí, sí. Bueno, pues resulta que antes de las elecciones se había acordado incluir a un grupo de altos funcionarios, gente que tiene donde caerse muerta, y el Ciudadano le había dicho, vosotros vais a venir aquí a la consejería. A la consejería a levantar todas las alfombras y a descubrir toda la mierda. Bueno, ¿sabes cuánto han durado esos señores ahí? 20 días. Los han cesado. Les han cesado. No les han dejado hacer su trabajo. Bueno, vamos con la venia, profesor Bermejo, con la venia. Tal pareciera que no ha habido cagadas en la línea política de Vox por lo que llevamos aquí. Pues las ha habido, claro que sí, las ha habido como en lo demás. Y aquí la desesperación es perfecta, es global, es esférica, no tiene aristas. No se me ocurre peor manera por parte de Santiago Abascal que contar esa idea suya, un poco estrafalaria, de las armas para everybody. Eso que le han dado cera por todas partes. Lo vamos a recuperar en una manifestación pública locutada. La escuchamos. En Vox creemos que hay que ampliar el concepto de legítima defensa para que no se produzcan situaciones tan injustas como la que vivió ese anciano de Tenerife que fue condenado por disparar a un asaltante que entró en su casa y agredió y torturó a su esposa. Hace falta un cambio radical, urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial. Bueno, pues eso hay que hacerlo con un trabajo político que permita a los españoles, que estamos muy contentos con el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que lo entiendan. Se tiene que trabajar. Por ejemplo, les tienes que contar esto que aparecía ayer en la prensa, de que el llamado Iván el Loco, Iván el Ruso o Iván el Serbio, ha habido diferentes versiones, ese tipo que en dos pueblos muy tranquilos del sur de Teruel, Albalate el arzobispo y el otro era Andorra, Teruel, asesinó a dos guardias civiles del mundo rural. Algunos no entendimos cómo España era tan transigente en enviarlo a Italia porque allí había cometido el asesinato de un campesino tiempo antes. Bueno, ahora sí que lo entendemos algunos, es que en Italia esto es cadena perpetua y fin de la historia. Y aquí hay que hacer pedagogía, Abascal, si no, no te van a entender. Y si no, pues pábulo para las chascarrillos de La Sexta y para las insidias de algunos progres de este país. Hay que contar qué es lo que pasa y qué soluciones le da la sociedad española a los padres de esa niña de Azuqueca, 12 años, salvajemente violada por un grupo de magrebíes y un nigeriano, que ahora, pues, como son menores, irán a un centro de menores donde no sabremos qué hacer con ellos, saldrán los fines de semana dentro de nada y tal vez, no lo sé, ojalá Dios no lo quiera, vuelvan a cometer una barbaridad como esa. O dicho de otro modo, también Abascal, se me ocurre que podía relacionar esto con qué hacer con esos llamados menas, menores que cometen delitos en solitario y que de vez en cuando, ¿verdad?, pues le dan una paliza a uno de los vigilantes en Madrid, en Vallecas. Son los padres de esos menas en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid los tiene allí porque lo dice la ley. Y el que los vigila le dan una paliza que casi lo matan. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué soluciones tiene la sociedad española? Ese es el debate de fondo, no las armas. El debate de fondo es qué hacemos en un país en el que hay zonas de él que están controladas por la droga. De la droga, curiosamente, no hay partido de centro-derecha que hable, y es el gran problema de este país. No les dice nadie a los ciudadanos, oiga, acuérdense de lo que pasa en Cádiz. En Cádiz cogen a un capo, le llevan a un hospital y van los de la banda del tráfico de drogas de ese capo y lo liberan del hospital. Estaba con 2 policías, custodiado, de ahí se lo llevan. En Cádiz resulta que entran en un depósito del juzgado, controlado por la Guardia Civil, y se llevan las lanchas con las que se hace el narcotráfico. Cádiz es España,
Las planeadoras. No es el sur de California, Baja California o Mexicalia, ni territorio de López Obrador. Hay que contarles las cosas a los españoles de manera que se comprendan. Mejoró la cosa, pero casi una semana después, en Martos, Jaén, cuando Javier Ortega Smith ponía de ejemplo físico que se podía tocar a un pobre ciudadano de 79 años que se llama Remigio y al cual pues hay que agradecerle la entereza cuando le asaltaron la casa, le apalearon, le dejaron cojo, a su mujer también, le mataron a los perros, le robaron, le vejaron y no lo mataron de milagro. Vamos a recordarlo. Imaginéis que cualquiera de vosotros, vuestros padres, o si queréis, pensad por un momento en vuestros abuelos, que están tranquilamente en casa un domingo y que de repente dos criminales con pasamontaña entran en el jardín de vuestra casa, le pegan 2 tiros con silenciador a vuestros perros, entran a la casa, os pegan una paliza a vuestro abuelo y a vuestra abuela, de 78, de 72 años, una paliza que podía haber sido mortal, los dejan maniatados en el suelo para robarles unas pocas joyas familiares y poco menos que 1.000 euros. Remigio no hizo uso del arma, pero Remigio tiene que saber que en cuanto Vox tenga capacidad legislativa, reformaremos el Código Penal para que si Remigio o cualquiera utiliza el arma legítima que tenga en casa, sea esta un arma de fuego, sea esta un cuchillo de la cocina, sea esta un jarrón del salón, y mata o hiere a un criminal, no solo no va a ser condenado, sino que, como decía nuestro presidente ayer en Ciudad Real, le daremos la medalla al mérito civil y un aplauso. Bueno, las medallas no hacen falta, pero eso ya es más comprensible. La reforma del Código Penal para que esto... No, a ver, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que se tergiversa, ¿no? Es decir, a ver, ha habido casos conocidos en los que unos asaltantes entran en una vivienda, atacan a los que allí viven y por razones de su profesión, un policía, o por razones de, no sé, deportivas, un cazador, ¿no? Tiene un arma en casa, por supuesto con licencia, con todo. Perfectamente legal. Y esa persona, ante la amenaza de que él o su familia pierda la vida a manos de esos desaprensivos, recurre a su arma y les pega un tiro. Bueno, quiero decir aquí que yo haría exactamente lo mismo. Vamos, no tendría ninguna duda, ningún escrúpulo. Yo estoy en casa con mi mujer y mi hija y entran 2 tipos con el pasamontañas y tal, y yo tengo un arma, la verdad es que no la tengo, pero si la tuviera. Pero vamos a ver, si en ese momento tengo el atizador de la chimenea a mano y se lo puedo meter por el ojo, es que, vamos, no lo dudo ni un momento. Entonces, lo que dice Vox, yo creo que en eso tiene razón, es que en ese caso a mí no se me acuse de nada, ni se me condene a nada, ni se empiece a ver si fue proporcional o no fue proporcional. Es decir, vamos a ver, si tú estás en tu casa para defender a tu familia, la proporcionalidad no es algo que juegue, ¿no? Si es no es un factor a considerar, porque en ese momento lo que haces es defender a tu familia. Pero es que el órdago es mayor que es muy razonable. Se ha traducido en que teníamos que ir por la calle todos con las cartucheras. Claro, y eso ellos es nunca cómico. han dicho eso. Y eso es cómico. Y sin haber extendido esto a su verdadera dimensión, que es la seguridad pública. Y aquí hay zonas de España que están controladas claramente por unos cárteles. Sí. No es Sinaloa, pero pueblos, puede llegar a serlo. Hay pueblos en Andalucía pero que puede llegar a serlo. Esto es un cachondeo si vives en un cortijo en el mundo rural, ese que tanto gusta Albert Rivera, porque es que muy probablemente asalten tu cortijo. Sí, claro. Que sepanlo ustedes. Esto es un lío porque con los menas el Estado español no tiene ningún tipo de argumento para, si acaso, expulsar a los violadores de la niña de Azuqueca, acabar con ese problema. No lo tenemos. Sí, y de eso es de lo que ha llegado la hora, desgraciadamente ha llegado la hora en la que tenemos que hablar de eso. A ver, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que estamos en campaña. Para mí Vox está haciendo algo muy inteligente, que es poner temas provocativos sobre la mesa, temas de gran impacto, que es lo que marca la agenda.
Y son temas que preocupan a los ciudadanos. Es decir, a mí este tema de las armas, claro que me preocupa. Claro. A mí, a todos aquellos que tenemos hijas muy jóvenes, hijas adolescentes, pues nos preocupa. Claro. Y entonces, el tema está ahí, y a mí me parece inteligente que, y aparte Vox sabe, porque no son tontos, dicen que hablen de mí, y si me critican, mejor. Es decir, que hablen de mí todo lo que se quiera, pero que hablen de mí. Yo soy el que marca la agenda, y en campaña Vox está marcando la agenda. La pedagogía vendrá después. La pedagogía vendrá después. Pues si tienes que hacer pedagogía del aborto, vale, me parece muy bien. Hablas del aborto y tienes que hablar de por qué, si hay guarderías para españolas o no. Para eso está Adolfo Suárez, para hacer pedagogía del aborto. ¿Tienes que hablar de las armas? Claro, tienes que hacer pedagogía de por qué, en qué casos no, etcétera. Pero, Javier, lo que está haciendo Vox, a Vox no le interesa en este momento hacer pedagogía. A Vox lo que le interesa es marcar la agenda política, que es lo que está haciendo, y le está saliendo perfecto. ¿Sabes cuál es el arma más peligrosa? Esta. Y la usan, ¿eh? La usan para matar a la gente, a disgustos, económicamente, sentimentalmente. Es que a veces no hace falta un arma de fuego. ¿Y contra eso qué hay? Efectivamente, en Italia, antes lo has señalado, esta semana se acaba de aprobar un decreto donde se dice claramente que quien use un arma de fuego, o lo que sea, para defender a su casa y su familia, está exonerado de un delito. Yo conozco un caso en Soria, mi familia es de Soria, y en el pueblo de mi padre ocurrió esto. Ocurrió que una persona entró por la noche en casa de unos vecinos para hacer una broma, para hacer una broma, que no eran delincuentes. Y en Soria, que se caza, pues el vecino, al oír ruido, cogió la escopeta y disparó en las sombras a un bulto. A bulto, claro. Y esa persona que recibió el impacto perdió un brazo. Yo, que sepa, eso puede ocurrir, y seguro que hay muchos casos de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues está. Esas son las consecuencias de uno que viene a hacer broma, el otro que tal, pero bueno, eso es así. Sí, es verdad que puede haber planteamientos demagógicos o populistas ante determinadas realidades, pero también es verdad que eso ocurre ante el silencio ante los problemas reales. Entonces, ¿qué está haciendo Vox? Poniendo temas encima de la mesa. La escenificación de esos problemas por parte de mi querido Javier Ortega Smith el otro día, o de Santi Abascal, ¿es adecuada o no? Pues en algunas cosas es muy discutible, en otras menos discutible. Pero efectivamente, si tú no sacas ese problema, habrá que sacarlo. Hay una realidad en España, que es que en los años 60 y 70, pero sobre todo en los años 60 del siglo XX, España llegó a tener el récord mundial, recuerdo haberlo visto en el libro Guinness de los récords, el famoso libro, el récord mundial de número de menos asesinatos por habitante de todo el mundo. Es decir, la seguridad era enorme y hasta hace muy poco, yo todavía cuando me fui a vivir fuera de casa de mis padres, había esa percepción que era real de que cuando entraba un ladrón, cuando un ladrón lo sorprendías dentro de casa, el ladrón no se enfrentaba nunca al propietario, huía. Por lo tanto, las alarmas no estaban para cuando estabas dentro de casa, sino donde fuera. No tenía sentido. Si tú te despertabas y había un ladrón, te llevabas un susto, pero el ladrón salía. Eso no es así ya. No es así ya. No es que entre una persona en tu casa significa automáticamente que te va a matar, pero el respeto a la vida de las nuevas, digamos, delincuencias es mucho menor y el peligro para tu integridad física es mucho menor. Si la realidad jurídica, no estamos hablando solo de leyes, que también, porque hay alguna norma, sino de jurisprudencia, si la realidad jurídica no se adapta a esa nueva realidad, pues entonces, ¿quién marca la campaña? ¿Quién pone el tema encima de la mesa? Eduardo, por cierto, se me olvidó un detalle importante, porque mucha gente pues, no está al día de las noticias, ¿verdad? Y aquí nos dedicamos a subrayarla. Esos menores, un grupo de nacionalidad marroquí o de origen marroquí y un nigeriano, que violan a esa niña de 12 años en Azuqueca de Henares, resulta que esa niña era tan poco xenófoba que tenía una amiguita también marroquí. Pero esa no la violaron. Y los violadores deciden que esa, como es carne de nuestra carne, que se vaya. Pero a la que es española vamos a violarla durante no sé cuántos minutos todos.
Ese es el material que ahora vamos a poner en un centro reformatorio donde nos explica la noticia de Vallecas que los que mandan son los menas, porque si los menas deciden, les castigan y le pegan una paliza a uno de los vigilantes y se escapan de ahí cuando les conviene y les da la gana. Entonces, hay que buscar soluciones coherentes para atender un problema nuevo que no teníamos. Don Eduardo. Pero fíjate cómo esta manada de sarracenos no abre todos los días los telediarios. Sin embargo, la manada de cafres sevillanos que hicieron la atrocidad que hicieron en los Sanfermines, como son de denominación de origen española, esa abre los telediarios todos los días. Hasta cuando van a la peluquería llevan un cámara detrás. Pero la manada de sarracenos no vayamos a fomentar la islamofobia, claro, que es el mayor peligro que tiene la Europa occidental, la islamofobia. Vaya usted por Dios. Bien, el país más seguro del mundo es Suiza. Suiza es el país donde más armas de fuego hay en los domicilios privados. Por el ejército. Por el ejército, por el sistema de servicio militar permanente que tienen los suizos, y se llevan el rifle de asalto, el fusil de asalto a casa. Armas de fuego militares. No pasa nada. Que en España no existe esa demanda social, es verdad que no existe esa demanda social, pero ante el incremento de esa violencia que tú has resumido muy bien, Javier, pues habrá que empezar a plantearse ciertas cosas. Yo recuerdo en Nueva York, en una de esas maravillosas urbanizaciones que vemos en las películas que hay alrededor de la gran ciudad, pues paseaba y veía todas las casas abiertas. Estábamos en primavera-verano, todas las casas abiertas, y le preguntaba a mi cicerone, oye, ¿esto? Dice, no, aquí no hay ningún problema, mira, dejamos la casa abierta y si entra alguien y está la madre o el padre en casa, si entra alguien sin permiso le pegan un tiro y aquí no ha pasado nada. Viene la policía y te condecora. Pero es que es más, si yo no estoy en mi casa y mi casa está vacía y entra alguien, le pega un tiro el vecino. Le pega un tiro el vecino y no pasa nada. Aquí no, aquí protegemos al ocupa. Aquí te asaltan la casa y la policía te dice que vayas al juez y el juez te dice que te esperes un mínimo de 5 años para sacar al ocupa. Ah, y mientras ves pagando la factura de la luz. Claro, no le cortes la luz, el agua y el gas, porque le estás cortando suministros vitales. Suministros vitales, y nadie puede estar sin suministros vitales. Los pensionistas, que cuando el invierno viene duro, tienen que elegir entre pagar la luz o llenar el carrito de la compra y no pagan la luz, se la cortan. Sin duda. Pero a los ocupas no les cortes la luz. No les cortes la luz porque le estás cortando todo es un puro suministros disparate, vitales. todo. Y vamos a ver, la propiedad privada, algo que te indigna tanto a ti como a mí, y como a todos los que estamos aquí, la propiedad privada en un régimen democrático, en un régimen civilizado, en Occidente, es sagrada. Sí, pero aquí no está ni bien ni mal protegida por nuestra sagrada. Constitución. Y si no entendemos que la propiedad privada es sagrada, tan sagrada como la vida de los ciudadanos, es que no entendemos nada. Exacto. Claro. Y si el Estado no me protege, si el Estado va a tardar 5 años en sacarme a una banda de piojosos que se han metido en mi casa porque yo he salido, si va a tardar 5 años, tendré que recurrir a ese tipo de empresas. Estamos en los arrabales. Tocan en la puerta, no es el lechero. Querido Eduardo, en los arrabales, a ver si empatamos el impuesto de sucesiones y donaciones. Claro. Y mientras tanto hay 80.000 ocupas que tienen torturados 80.000 propietarios. Aquí si tocan el timbre es otro lechero, Javier Fortes, el de Televisión Española, que te trae la última manipulación de la semana. En Estados Unidos, si un americano te dice get out of my property, mejor que salgas cagando leches, claro. Porque te puede tirar 2 tiros. Pero con toda la razón. Y no le pasa nada, porque es su propiedad. Porque es su propiedad. O sea, mejor que te vayas y que te vayas rápido. O sea, es decir, en este país la policía no puede entrar en tu casa. Aquí lo de la propiedad es discutible. Dices, esta es mi propiedad, pues vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. Porque aquí tenemos, por ejemplo, un ayuntamiento en manos de Podemos, como es el de
¿Madrid? En Madrid, por ejemplo, Romy Arce ha puesto carteles ahí donde ella gobierna, donde manda mucho, que dice, si a usted le atacan una propiedad, si a usted le asaltan una propiedad, en Aluche, no me sale el nombre. En Aluche, si le asaltan una propiedad, pues no llame a la policía. Ella ha puesto carteles, y esto es una información que ha salido en el diario ABC, carteles diciendo, si a usted le saltan su propiedad, no se le ocurra llamar a la policía. O sea que, claro, el ocupante es una persona, en este Madrid de podemizado, es una persona con privilegios, es una persona, una persona es prácticamente intocable. Y con respecto a los Menas, estoy totalmente de acuerdo, es un grave problema, efectivamente es una tragedia ante la cual ningún partido, bueno, yo creo que en ese sentido Vox ha alzado la voz, pero por ejemplo el Partido Popular dice, ha dicho en palabras de Díaz Ayuso, ha dicho... no, son gente, son seres humanos, no son, no sé cómo dijo, no son, como diciendo, bestias. No son bestias o tíos, son seres humanos y no se les puede expulsar. Esas son decisiones que hay que tomar con mucho, primero hay que identificar. Bueno, Marlaska ha dicho, vamos a ver si los identificamos, dijo Marlaska, vamos a ver si los identificamos y los mandamos a su país de origen. Y Díaz Ayuso dijo, es que no sabemos de qué países son, con lo cual a veces ni siquiera los puedes expulsar. Fíjate qué política de inmigración tiene este país, para que aquí una persona como esto, que entran debajo de los chasis de los camiones, entren aquí y no se les puede hacer nada. Es ese buenismo suicida. Increíble. ¿Sabes lo que hacíamos en Vallecas, donde asesinaron hace poco a un vecino allí, y la familia iba a matarlo porque sabían dónde estaba? Sí. Porque bueno, pues allí había mucha delincuencia también, y drogadictos y de todo, pues salían los vecinos por la noche con los palos y con los... Al que le vieran por la calle, que sabían todos quiénes eran, lo ponían a caldo y lo echaban de allí. Y eso es lo que entienden los Menas, eso. Los Menas entienden eso. Eso es lo que entienden. Porcentualmente ahora mismo no hay un problema social que implique, o sea, en términos cuantitativos, que implique que se legisle el derecho a portar armas. Sí, que en tu casa tengas un grave peligro de morir, etcétera, etcétera. Pero el problema es la alarma social, ¿no? La alarma social que se genera ante determinados casos. El problema es que en ese fenómeno hay que ir un poco por delante. Claro. Y entonces, claro, yo los que se echan encima de Vox por plantear este tema, etcétera, es que, mira, en chats privados o en discusiones privadas, pues los que somos malditos neoliberales, así muy libertarios, Hayek y cosas así y tal, pues te teorizamos, y además de forma muy creíble, de verdad, incluso muy convincente, sobre el derecho a portar armas, sobre lo bueno que sería, sobre muchas cosas. No es un debate ahora social que haya. Mi padre, el pobre, tenía, bueno, el pobre no, pero tenía una pistola porque la conservaba de hace muchísimos años, estaba la pistola en casa, por supuesto no había ningún problema, quería mantenerla y no había forma porque le ponían y era una cosa sentimental el mantener esa pistola. No hay ese problema, pero echándose encima demagógicamente de Vox por plantearlo, nuevamente están dándole votos a Vox por un tema... Bueno, no tenemos tiempo para más, les agradezco mucho a ustedes cinco su presencia aquí y, como no, a ustedes también su paciencia y su interés desde sus domicilios. Sobre todo, no se dejen abatir, que aún nos queda un mes. Buenas noches y buena suerte.